Ahora sí, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Estimados colegas de todas partes de Hispanoamérica y también de Estados Unidos. Tenemos amigos de todos lados, la verdad que desde Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, y seguimos sumando, y estamos de todos los países que tenemos hacia alrededor. Estamos muy orgullosos en IPKIN de poder hacer estos encuentros internacionales que están ingresando permanentemente gente nueva de distintos países. Bueno, ahí está ingresando también gente de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de todas las provincias de Argentina, Guatemala, República Dominicana, un montón de República Dominicana. Ahí la vemos a mi amiga Blanca Velasco, que es alumna también del diplomado, que siempre está, Carolina Hietz, que es nuestra representante de IPKIN en República Dominicana. Bueno, una cantidad enorme de gente de Ecuador, de Honduras, ahí se acaba de agregar Elsa de Honduras, Livia de Ecuador, Alfonso de Argentina, Marco de Ecuador, bueno, Juan Pablo de Guatemala, una cantidad enorme de gente. Estamos súper orgullosos de todo lo que estamos haciendo por aquí. Mario Aguirre dice bendiciones, por supuesto que es para todos y muy agradecido, Mario, y también hacia ti. Lourdes arranca desde Paraguay, bueno, de todos lados. Como siempre en Encuentro Internacional tenemos gente, no solamente gente buena, sino gente con un prestigio internacional enorme y además gente que se dedica a investigar, a crear, qué es el cuerpo de IPKIN, ¿no? Que es esto que les vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En IPKIN estamos permanentemente buscando nuevas cuestiones en el campo de la innovación, nuevas formas de ver las cosas. Y bueno, hoy tenemos la verdad, la bendición, vamos a utilizar también palabras que han dicho ahí en Honduras también, los amigos de Honduras, de tener a Maximiliano Letunic con nosotros, que nos va a hablar sobre lenguaje, aprendizaje y cómo esto condiciona la conducta y cómo se vincula con las ideas en innovación, ¿no? Que es uno de los temas candentes que lo hablábamos con Maxi la vez pasada, y decíamos cuántos errores hay en el concepto de la idea en las organizaciones, por qué no saben realmente entender qué es una idea y por qué el lenguaje y la estructura van condicionando la conducta para que no podamos tener grandes ideas o al revés, poder tener unas tremendas ideas, unas maravillosas ideas a partir de un lenguaje y un aprendizaje realmente bien conducido. Así que quiero tener el honor de presentar a Maximiliano Letunic. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Walter Torres, soy el fundador de IPKIN, que cada vez más orgulloso de estar teniendo este acompañamiento en todo Hispanoamérica. Bueno, se han sumado amigos de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador, así que Maximiliano, buenas noches, ¿cómo estás? A ver si Maximiliano, ¡ay! Se sumó Maximiliano. Buenas noches, Walter, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de tenerte en Encuentro Internacional, la verdad un lujo. Y bueno, hemos hablado de tu presentación y de lo que nos vas a hablar, y bueno, la verdad que me quedé con ganas de escucharte, así que hoy voy a hacer silencio. Bueno, te cuento que tenés amigos de todos lados, incluso en la Patagonia Argentina, parte donde vos naciste, porque vos sos de la Patagonia Argentina. Sí, estaba escuchando. Seguramente un amigo mío muy querido de mi pueblo de la infancia, que está en Ecuador viviendo ahora, Eduardo del Cardelí. Así que, bueno, yo también viví en Ecuador 5 años de chico. Así que, a pesar de que no tengo amigos que me hayan quedado allá, me quedó un tío, pero es un lugar en el cual viví unos años hermosos de mi infancia. Así que, si hay gente de ¿Sabes? Quito, Ecuador, un saludo enorme para ellos. Tremendo, gracias Maximiliano. ¿Sabes qué? El micrófono aparentemente te está funcionando un poco mal y se corta la voz. Ajá. ¿Ahora? ¿Estás con un inalámbrico? Sí. A veces puede jugar un poco en contra. Chequealo eso, ahí Carolina dice, se escucha con eco.
vamos a pasar a lo más, a veces, algunas cosas que son menos tecnológicas. Bueno, mientras te pasaste, cuento que tenemos gente de Puerto Rico también que se ha incorporado. Grisel, bienvenida Grisel desde Puerto Rico. Así que tenemos de todos los lugares de Hispanoamérica. A ver si podemos mejorar el tema del micrófono. A ver, ahora, Walter. ¿Ahora qué tal? Excepcional. Ah, listo, perfecto. Tremendo. Ahora bueno, sí. Listo, Ahora el cable funciona mejor. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así que, bueno, yo no intervengo más, solamente te digo que tenés cientos de personas de toda Hispanoamérica que te van a escuchar. Y perdón, acá se acaba de agregar Juan Bonelli desde Canadá, desde Montreal. También. Un gran amigo, también es amigo mío del sur y que está viviendo en Canadá, así que le mando un abrazo enorme. Gracias, Juano, por sumarte. Qué bueno esto, me encanta. Un profesional de primera, una persona que está trabajando en Canadá hace 3 años, con el cual comparto a veces y discuto montones de ideas y son charlas súper nutritivas con él. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, tenés entonces de toda América, más gente que nos ha escrito de Israel, Francia y España, que ven los videos a posterior por tema de horario, ¿no? En estos momentos en Francia son casi 8:05:13, son la 1:10 de la mañana, así que, digamos, están viendo los videos a posterior. Pero bueno, no quiero intervenir más en tu webinar. Les dejo a Maximiliano Letunic, y así que los va a sorprender. Un gran abrazo para todos, nos vemos en un ratito. Muchas gracias, Walter. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aprovecho para presentarme brevemente. Para mí es todo un desafío esto de dar charlas virtuales, de no poder ver a la gente con la que estás interactuando. Bueno, para contarles algo de mí, cosas interesantes, tengo una hija de 16 años, Serena, que es lo más importante. Compartimos con Walter la misma pasión, la hija. Él tiene una hija también es un poco más grande y para él es el amor de su vida y para mí mi hija también. Me gusta hacer deporte, juego mucho al tenis, así que es probable que durante la presentación ponga algún ejemplo de tenis, del deporte. Para mí es bastante representativo. Para las personas que no les gusta tanto el deporte, le pido disculpas, sé que por ahí no son los mejores ejemplos, pero bueno, trataré de ir mechando entre distintos ejemplos. Como contaba, viví en Ecuador 5 años, soy de Argentina, oriundo de Río Negro, de Catril, un pueblo muy chico, donde viví momentos hermosos, esto de andar en bicicleta en la calle, de pensar en armar un partido de fútbol a la tarde y nosotros lo organizábamos a la siesta, íbamos casa por casa golpeando la puerta, obviamente muy despacio porque la gente dormía a la siesta en el interior, por ahí hoy lo sigue haciendo, para organizar un partido de fútbol y por ahí estábamos horas organizándolo y cuando llegabas a la cancha solamente te enterabas si alguno te faltaba porque no llegaba. Y creo que esas experiencias son muy distintas a lo que se vive hoy, ¿no? Que con un grupo de WhatsApp uno manda un mensaje, inmediatamente está. Y creo que ese contraste, por lo menos de mi generación, ya mi hija esto no lo ha vivido, marca una diferencia en la forma en la que abordamos la innovación, en la forma en la que abordamos el cambio, en los valores que tenemos, que son algunas de las cosas que voy a estar compartiendo con todos ustedes. Sé que también tenemos gente de Irán, le mandamos un gran saludo. Y sin más preámbulos, arranco un poco con la presentación, para contarles de qué voy a estar charlando. Y básicamente, ¿qué pensamos en este espacio o qué pensaba en este espacio? No sé si voy a traerles algo totalmente novedoso. Tenemos gente con un montón de conocimiento, gente que sabe muchísimo sobre estos temas, que nos está escuchando, pero sí, digo, me parecía importante generar un espacio de reflexión. O sea, algunas preguntas, algunos disparadores sobre esto de lo que es generar ideas y en algún punto, ¿qué pasa con la generación de ideas
qué la sustenta, qué genera una idea, cuánto tiene que ver en la generación de una idea el lenguaje, nuestra conducta y el aprendizaje, y cómo esto puede potenciar o inhibir en algún punto, para entender cómo se procesa. Seríamos como la base para poder construir una idea o acercarnos a una idea. Y como les decía, es un espacio de reflexión. Yo voy a compartir algunos pensamientos, conceptos que he escuchado, que por ahí utilizo. Y obviamente este espacio está destinado a esto, a reflexionar, y por otro lado, a promocionar IPKIN, ¿no? IPKIN, somos una red de consultoras de toda Latinoamérica, a promocionar nuestros diplomados, y también para que ustedes puedan ver la manera en la que nos gusta trabajar, cómo lo hacemos y desde dónde nos paramos, para que nos vayan conociendo, básicamente. Paso un pequeño aviso, el 15 de junio está arrancando el segundo diplomado netamente online, que es expertos en innovación. Todavía hay tiempo para la gente que se quiere inscribir, ya hay 22 inscriptos, así que ingresen a la página de IPKIN, www.ipkin.org, y ahí van a encontrar toda la información. Bueno, para pensar, digo, hoy creo que nos está pasando como gran desafío esto de que necesitamos más ideas, ¿no? A veces pasa en las empresas como que la gente no tiene la suficiente cantidad de ideas, las ideas que tienen no son buenas. Y del otro lado, o sea, esto por ahí cuando escuchás a un director de una empresa o a los mandos altos, la gente no tiene ideas, no trae ideas, no se compromete. Y por el otro lado, tenés la gente que dice, cuando tengo una idea nadie me escucha, no es aceptada, acá no se permiten nuevas ideas. Y creo que me gusta Homero porque él siempre está tratando de generar nuevas ideas, pero también le cuesta un montón y se siente sumamente condicionado. Pero sí creo que hay algo que este tiempo nos está regalando y en algún punto la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque creo que la pandemia, como dicen hoy muchísimos profesionales, adelantó el futuro. Pareciera que adelantó 1 o 2 años. Es como que montones de cosas que estaban por venir, por ejemplo, el home office, charlas a través de la web, que se sumen personas de todos lados del mundo. Esto estaba por venir. A medida que la tecnología fuera avanzando, iba a llegar. Se calculaba que en 2 o 3 años iba a ser una modalidad, que no hace falta tomarse un avión para ir a tener una reunión. El costo que tiene trasladarse, todo para una reunión no tiene sentido cuando hoy a través de una computadora nos podemos conectar, podemos interactuar, compartir información, ¿no? Es como mucho lo que se puede hacer con la tecnología. Y en algún punto la pandemia nos obligó a quedarnos encerrados y a implementar toda esta tecnología. Y hoy muchas empresas han desarrollado, dice, no tengo sonido, no sé si es un tema de Oscar o si soy yo. Walter, si llega a ser así, te pido que ingreses y me avises. Y si el resto me está escuchando bien, que alguien comente si está escuchando bien. Perdóname, Maxi, lo que suele pasar es que quizás estás hablando muy rápido y hay un pequeño delay. Bien. Perfecto. Te convenga que bajes un poco el ritmo. Listo. Ok, sonido igual le dice a todos, están diciendo que se escucha. Esta es una gran particularidad mía, que me empiezo a entusiasmar, a acelerar y cada vez hablo más rápido. Pero bueno, ahí Sato dice que se escucha bien. Muchísimas gracias a las contestaciones. Entonces, decía esto, ¿no? Como hoy muchas organizaciones, para poder seguir operando, han invertido un montón de dinero en tecnología, con lo cual pareciera que pegamos un salto en la forma de trabajar, con lo cual podemos decir que este cambio, este adelanto de la innovación genera nuevos desafíos. Uno de estos desafíos es que como empresas tenemos que innovar cada vez más rápido. Hoy se habla del mundo VUCA, ¿no? Un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Un mundo que el nivel de cambio nos arrastra y hasta incluso podemos decir nos arrasa. Empresas como Blockbuster, Kodak,
Nokia, que han sufrido grandes debacles y que uno dice, ¿cómo puede ser que una empresa tan grande haya perdido tanto lugar de mercado y otras empresas han resurgido? Cuando uno mira estudios de las 500 empresas más importantes del mundo hace 70 años, creo que hoy solamente el 20% siguen vivas. Con lo cual, está claro que cada vez necesitamos innovar más, innovar mejor. Ahora, algo que suele pasar es que solemos utilizar el concepto de ideas, pensamientos, reflexiones y hasta incluso innovación como sinónimos. Ya quisiera aprovechar acá y compartir una manera que tenemos de mirarlo, de diferenciarlo, porque creemos que diferenciarlo nos puede brindar una manera de entenderlo distinto para poder aprenderlo y hacerlo. Y una cosa es pensar, una cosa es retirarme y pensar, como a veces conversamos con Walter. Pensar es como que yo me voy a otro plano, salgo de mi realidad, me voy a otro plano y yo pienso y evalúo y hasta incluso en mi mente todos esos pensamientos pareciera que son perfectos, porque no hay problema, están todos acorde a lo que yo pienso. Y este concepto me gustaría dejarlo ahí, ¿no? El tema del pensamiento y que yo veo que es perfecto. Que obviamente la perfección se va a dar siempre y cuando se pueda trasladar en el mundo real, pero voy a dejarlo ahí nomás. Por el otro lado tenemos la reflexión. ¿Y qué interpretamos por reflexión? Esta acción de cuando yo hago una tarea, reflexiono sobre cómo la puedo hacer mejor y la voy mejorando. Yo lo asociaría con por ahí procesos de mejora continua, donde todo el tiempo voy buscando procesos de reflexión a ver cómo lo puedo mejorar. Un artesano suele hacer esto. Después de muchos años de práctica y de reflexión, agarra una cierta maestría, profesionales en el deporte. Y por el otro lado están las ideas. Que la idea, podríamos decir, es el puente que hace que ese pensamiento perfecto que tengo en mi cabeza, cuando yo lo llevo a la realidad y en algún punto quiero que empiece a funcionar, yo tengo que tener un proceso de reflexión para ir sorteando las restricciones que van ocurriendo, que tenemos en el mundo físico, y en función de eso poder construir una idea. Con lo cual, voy a llevar idea a algo un poco más concreto que funciona, algo que se puede aplicar. Separándolo de innovación, que sería que se transformó en innovación cuando esa idea aplicada le permite a la empresa generar un producto o servicio que es aceptado y requerido por un cliente. Que ese cliente está dispuesto a pagar por ese producto o servicio y que a mí me deje una rentabilidad. Si no se dan estas condiciones, vamos a decir que la innovación no es tal porque no tiene el concepto de rentabilidad y aceptación suficiente para verse transformado en una innovación. Yo puedo tener una gran idea, pero que no termine funcionando, ¿no? Hasta incluso pienso en el caso del Post-it. No sé si recuerdan, o si le llaman lo mismo, Post-it, estos papelitos que los puedo pegar, y los creó una empresa, 3M, que tiene un proceso de innovación que podríamos decir que es bastante bueno porque le viene dando resultados, donde una persona lo que hizo fue, estaba buscando cómo crear un pegamento que no dejara marca. Y por el otro lado, dentro de la misma empresa, había una persona que usaba notas, como en este caso yo, para escribir y tener recordatorios. Y lo que le pasa es que se le perdían y se le mezclaban. Cuando estas dos personas se encontraron, él dijo, che, tu idea es muy buena, reflexionemos, la transformaron en un Post-it y fue un producto altamente demandado, de alta rentabilidad para 3M. Ahí podríamos decir que es una innovación. Ahora, si se hubiera quedado solamente en un pegamento que no dejaba marca, pero que no terminaba de pegar, hubiera sido una idea solamente. O por lo menos una manera de plantearlo. Ahora, ¿cómo la estructura condiciona la conducta? Y creo que todos entendemos, porque todo el mundo que trabaja, hasta incluso el que no trabaja y está en la escuela, todos sabemos que la estructura en la que vivimos condiciona nuestra conducta. No nos comportamos igual en la empresa, no nos comportamos igual en nuestras casas que con nuestros amigos o con el colegio. Ahora, la revolución industrial nos regaló algo muy importante, que fue la eficiencia. En aquella época se necesitaba alta capacidad de eficiencia. Necesitamos
producir la mayor cantidad de productos posible en la menor cantidad de tiempo posible con un costo aceptable, y la revolución industrial, con este proceso de producción en serie, nos regaló esto. Ahora, esta forma de trabajar creemos que tiene, hoy lo podemos ver, un gran impacto en la forma en la que pensamos. Cuando yo le digo a alguien que haga algo en forma repetida a través del tiempo, sin tener que reflexionar, sin tener que pensar, lo único que tiene que hacer es repetir una tarea a través de los días, a través de las horas, a través de los meses, llega un momento que lo hace de una manera altamente rutinaria. Esa persona se acostumbra a hacer sin pensar. Con lo cual, podemos decir que el impacto que tiene en su conducta es altamente condicional. Y acá me gustaría aclarar que una cosa es que sea condicional, otra cosa es que sea determinante. Por lo menos desde mi punto de vista, opino que la estructura nos condiciona, pero no nos determina. Hasta incluso la biológica. Pero eso por ahí lo planteo un poquito más adelante. Ahora, ¿hasta qué punto nos sirve esto de decir, bueno, yo hago lo que me dicen que tengo que hacer y nada más? Y esta foto me encanta porque esto que dice en inglés, que dice, no importa cuántos recursos tengamos, si no los sabemos utilizar de la manera adecuada, nunca van a ser suficientes. Y acá es donde en algún punto se evidencia o nosotros planteamos la necesidad que tenemos de reflexionar ante la tarea, de pensar y en función de esto generar nuevas ideas que nos permitan generar cambios y aprendizaje dentro de la organización. Ahora, ¿hasta qué punto una empresa permite que la gente no piense y haga lo que tiene que hacer, incluso cuando sabe que lo que está haciendo no es lo más apropiado? Hasta incluso cuando sabe que lo que está haciendo no aporta valor. Hasta incluso cuando sabe que lo que está haciendo es un error. Y Walter, esta es una frase de Walter que me encanta, dice, la organización va a aceptar o va a tolerar el error y la estupidez, porque lo llamamos estupidez, hasta el límite de la rentabilidad. O sea, cuanto más rentable una organización, más nivel de error y estupidez nos permite. Y hay un caso que es muy bueno y que para mí lo ejemplifica, digo, el mundo del petróleo. En el mundo del petróleo, cuando el petróleo hace unos años atrás estaba a $100 el barril y que las empresas petroleras tenían niveles de producción alto, rentabilidad alto, uno podía ver cómo tenían un montón de procesos ineficientes, errores en procesos, compras de herramientas sobrevaloradas o que se hacían 2 veces la misma tarea o que se gastaban de forma excesiva recursos. Ahora, cuando el barril del petróleo empezó a bajar de $100, 90, 80, cuando llegó a 50, claro, las operaciones de muchas empresas empezaron a ser rentables. Y en algún punto, las petroleras, cuando necesitaban que las operadoras hagan perforación o mantenimiento de los pozos, le decían, mira, yo no te puedo pagar tanto, yo puedo pagar tanto. Con lo cual, la rentabilidad pasó a ser muy pequeña y ahí las empresas empezaron a desesperar por decir, bueno, ¿cómo hacemos para ser rentables cuando yo tenía un nivel de costo muy ineficiente? Ahora, cuando nos pasa esto, que es cuando el cambio nos aborda de manera bruta, por eso cuando decíamos que el mundo VUCA de hoy, que es complejo, que es ambiguo, que no lo podemos predecir, era muy difícil predecir que el valor del barril iba a bajar tanto. Y ahora esto genera una necesidad enorme, con lo cual nos obliga a tener que cambiar y a mejorar. Por el otro lado tenemos las personas, ¿no? Hablamos de la organización, la estructura de la organización, a qué nos condicionan, pero por otro lado tenemos las personas, que por ahí hay muchas personas que yo escucho en las empresas que te dicen, yo tengo ideas, pero acá en la empresa nadie te escucha. Acá no se puede cambiar nada.
no hay espacio, la gente es arcaica, son todos dinosaurios, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y si acá empezamos a ver, yo me gustaría retomar algo que traje al principio y digo, nosotros tenemos este proceso de pensamiento, en donde en este pensamiento yo tengo algo que es perfecto, un concepto de lo que habría que hacer, de lo que se debería hacer, y se lo quiero transmitir a otro. Y el otro no lo puede entender, no lo comparte, no lo escucha. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y hay un montón de explicaciones, pero yo voy a traer algunas de las que me parecieron más importantes y de las que a mí me parece que son más reveladoras o que pueden explicar. Y hay una que me gusta mucho, que es la alegoría de las cavernas de Platón. Seguramente muchos lo conocen, pero por ahí, para el que no lo conoce, Platón plantea que si tuviéramos a un grupo de personas, como se ve en la imagen, viviendo dentro de una cueva, donde hubiera un paredón que los tapara, y detrás de ese paredón hubiera una luz muy fuerte, en este caso el fuego, e iluminara lo que gente que pasa por atrás, imágenes, sonidos, seguramente verían esto muy distorsionado y muy distinto de lo que realmente es. En la alegoría de las cavernas, Platón cuenta que la gente que vivía dentro de esta caverna veía estas sombras como demonios, como monstruos, y el sonido incluso entraba distorsionado, con lo cual los sonidos eran extraños, hasta que en un momento una de las personas, uno de los ¿cómo se dice cuando una persona está esclavo? Ahí está, me salió. Uno de los esclavos se suelta, logra sacarse el grillete y sale. A ver, primero cuando saca el grillete todo el mundo le dice, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Quédate acá porque allá afuera está lleno de demonios. Y él dice, no, él elige salir y cuando sale ve el sol, ve la luz, que podríamos decir lo que representa el conocimiento. El conocimiento que podría decir cuando uno estudia algo, se interioriza con algo y uno dice, ahora tengo un nuevo concepto. Imaginemos que esta persona vuelve a la caverna y le quiere explicar a las personas que están adentro de la caverna lo que vio, lo distinto que es el mundo. Lo más probable es que la gente adentro de la caverna no lo pueda entender, que no puedan compatibilizar lo que esta persona les trae de afuera con lo que él dice que alcanza a ver. Y esto está muy asociado al tema de las creencias. Ahora, ¿cómo definimos las creencias? ¿Qué son las creencias? A ver, podemos decir que las creencias, o una manera de definirlas, son todos aquellos ideas, pensamientos, supuestos, sensaciones, sentimientos que tenemos sobre nosotros y el mundo, que en algún punto funcionan como un lente que distorsiona la realidad que vemos. Por ejemplo, yo voy a poder ver e interpretar todo aquello que mi creencia me sustente. Hasta incluso, no sé si amigos de Latinoamérica conocerán a Facundo Manes, que es un neurobiólogo. Él habla sobre esta incapacidad que tenemos en las personas para poder entender y aceptar los datos, y acá no hablo de creencia, los datos que van o que refutan mis creencias. Él dice, no importa qué tan verdadera o qué tan verdadero pueda ser un dato que yo tenga, que si no sustenta mis creencias, lo más probable es que yo lo deje de lado para solamente tomar los datos que sustenten mis creencias. Y hoy creo que por ejemplo, con el COVID, con la pandemia, se ve un montón. Hay gente que te dice, que estemos en cuarentena completa está bien. Y uno dice, pero pará, porque la economía ha tenido un gran impacto y las muertes no son tantas. Y uno podría decir, bueno, el dato de las muertes se murió uno, para mí ese dato es sumamente relevante y que se haya caído la economía y que ese impacto económico por ahí pueda causar después más muertes, no lo voy a prestar atención. Ahora, si pienso distinto, le voy a dar más importancia al dato económico que al dato de vidas. Porque es como que tenemos una tendencia a tomar aquellos datos que sustentan nuestras creencias. Esto como base, porque las creencias también son la base, o podríamos decir que son las bases de la personalidad, de lo que yo creo que soy, lo que yo creo que es el mundo, lo que me permite comportarme de cierta manera. Si yo pongo en duda
mis creencias o pongo en duda todas mis creencias, lo más probable es que tenga una crisis de personalidad, digamos. O sea, si yo no tengo la creencia de cómo me tengo que comportar en el mundo, no sé qué voy a decir, cómo me tengo que comportar. Hay ciertas cosas que tengo que creer que son así y en función de esto sigo viviendo. Yo creo que de la pandemia vamos a salir. Por eso me siento acá delante de ustedes, doy una charla y promociono Ipkin a futuro y promocionamos nuestro servicio porque creemos que cuando salgamos de la pandemia vamos a recuperar normalidad. Ahora, si yo creyera que después de la pandemia no hay nada y nos morimos todos, ¿qué sentido tendría para mí sentarme acá y dar una charla sobre pensamiento, reflexión, idea e innovación? Así si se alcanza a entender este punto. Entonces, voy a tomar una frase ahora para hablar sobre el lenguaje, para empezar a relacionar esto de las ideas, el lenguaje. Y me gusta la frase de Wittgenstein, un filósofo, que él dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver mi lenguaje con los límites del mundo? Digamos, los límites del mundo son físicos, están ahí afuera, y no tienen nada que ver con el lenguaje. Y acá, por ahí, voy a tomar algunas cosas del coaching, de los lingüistas. Y acá Mario dice, no podría estar más de acuerdo contigo. Gracias, Mario. Por lo menos, bueno, sé que me están escuchando y que hay alguien que está de acuerdo. Entonces, cuando pensamos en el lenguaje, solemos interpretar el lenguaje, y no me voy a meter mucho en el tema del lenguaje, sino como para dar algún concepto que nos permita pensar al respecto. Digo, cuando pensamos en el lenguaje, usualmente usamos el lenguaje para describir el mundo. Entonces, yo miro un árbol, me pongo de acuerdo con la comunidad en la que vivo y digo, che, a eso lo vamos a llamar árbol. Ahí me salió el primer che, que es muy argentino. Le pido disculpas. Trato de tener un vocabulario más neutro, pero bueno, se complica a veces. Entonces, nos ponemos de acuerdo con el grupo de amigos y uno le dice a otro, che, escúchame, ¿cómo llamamos a este tronco o a esto que tenemos adelante nuestro que lo vemos? Y uno dice, llamémoslo árbol. Listo, lo llamamos árbol. Nos ponemos todos de acuerdo y a partir de ahí eso pasa a ser árbol. Ahora, uno dice, el árbol, o la palabra árbol, lo único que hace es representar lo que está ahí afuera. Sin embargo, el lenguaje no solamente sirve para describir el mundo, sino que el lenguaje nos sirve para accionar en el mundo. ¿Y a qué voy con esto? Imaginémonos que yo voy manejando un auto, no sé mucho de mecánica, y el auto se me para en el medio de la ruta y empieza a salir humo. Yo levanto el capot, miro, y la verdad que no puedo accionar en el auto, no puedo hacer nada. Ahora, si yo empiezo a poder distinguir o poder nombrar aquellas partes del auto, por como ejemplo radiador, agua, mangueras, temperatura del motor en el reloj, cuando yo puedo empezar a nombrar las cosas que están, puedo empezar a entender qué les pasa al auto, con lo cual lo que podría hacer es accionar sobre el auto. Entonces, la capacidad que yo tengo de distinguir cosas en el mundo es lo que a mí me permite entrar y accionar en el mundo. Hay un autor a mí que me gusta, y, para ir mezclando, que es Miguel Ruiz, que escribe un libro, tuve que mirar el recordatorio porque con los nombres no soy muy bueno. Miguel Ruiz, que escribe el libro Los 4 acuerdos toltecas, y él dice, él llama a la mente espejo humeante, ¿no? Y él dice que nosotros vemos la realidad, que no sabemos cómo es, y en función de eso se representa dentro de nosotros. Y encima de eso le ponemos un nombre, con lo cual nosotros hablamos de lo que interpretamos que vemos. Tomado de la alegoría de las cavernas le ponemos un nombre a estas sombras que vemos y creemos que eso es la realidad. Y muchas veces uno dice, sí, es la realidad porque lo veo. Y sin embargo, él da un ejemplo que me gusta mucho, que dice, cuando mirás un espejo, vos podés ver adentro del espejo, o del otro lado del espejo,
todas las cosas que se reflejan. Y si tienes un espejo en tu casa, vas a poder ver la mesa, la habitación, las paredes, te vas a poder ver vos. Ahora, si vos quisieras meter la mano y tocar lo que está ahí adentro, no lo podés hacer. Bueno, él dice que la mente funciona igual que un espejo. Lo único que hace es reflejar lo que nuestros sentidos nos permiten mirar, tocar, sentir, oler. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de operar en el mundo es a través del lenguaje. Hay un autor muy interesante, Yuval, que escribió un libro que habla sobre la evolución del hombre, que habla de cómo el hombre pasó de sapiens a dioses, y él cuenta la historia de cómo el hombre del paso de mono, digamos, ¿no? de Homo erectus, pasa a convertirse en hombre, y una de las particularidades que logramos hacer es el tema del lenguaje, porque el lenguaje lo que nos permite es comunicarnos, compartir, coordinar con otros y accionar en este mundo. Y a partir del lenguaje y el desarrollo del lenguaje, que va más allá de la comunicación, porque los animales se comunican. Los leones cazan en grupo y tienen sistemas de comunicación. Lo que no tienen es un lenguaje para poder juntarse y decirse entre ellos, que un león le diga a otro, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó que te adelantaste? Estaba el ciervito ahí, lo tenía, pero vos siempre mismo ansioso te adelantás. ¿Por qué no esperaste mi señal? Esto los leones no lo pueden hacer. Nosotros sí podemos ponernos a conversar y después reflexionar y generar nuevas ideas para poder mejorar nuestros sistemas. Entonces, hasta ahora hablamos el lenguaje, cómo el lenguaje, y en algún punto lo que estamos haciendo es generando nuevas distinciones del lenguaje para poder operar mejor en cómo entendemos que las ideas se generan y qué cosas los obstaculizan. Ahora, tenemos un tema, que es el tema del aprendizaje. ¿Y qué es aprender? Y además de aprender, de lo que podamos definir como aprender, yo voy a compartir qué es para mí aprendizaje, por qué nos cuesta, o si nos cuesta, y qué beneficios tiene aprender. Y creo que podemos decir que aprendizaje, por lo menos Peter Senge, en la quinta disciplina, en la década del 90, lo planteaba como, él decía, las organizaciones que no tengan la capacidad de aprender constantemente en este mundo no van a poder sobrevivir. En aquel momento un visionario, hoy es casi obvio. Y aprender nosotros lo usamos como innovar, que es poder pensar algo, transformarlo en una idea, que esa idea se transforme en una innovación y que la podamos aplicar en el mundo real. Hay un cuento que me gusta mucho para ejemplificar aprendizaje y que dice que había un indio que era muy autodidacta y emprende un camino por las montañas y llega a una primera montaña y se encuentra en un castillo, entra al castillo y se encuentra con un libro. Y en ese libro era un libro de matemáticas y él lo lee, lo estudia y se convierte en matemático. Continúa su camino, se encuentra con un templo y en el templo encuentra un libro de astrología y dice que lo lee, lo estudia y se convierte en astrólogo. Y llega a un tercer edificio y encuentra un libro sobre natación y dice que lo lee, lo estudia, se tira al río y se muere ahogado. Y hay una gran diferencia entre poder hablar de algo que poder aprender a hacer algo. Y para mí, aprender está muy relacionado con lo que es innovación, que es la capacidad de acción efectiva, la capacidad de poder hacer algo con eso que aprendo. Entonces, ¿qué sería aprender? En verdad, ya esto sería aprender, digamos, poder llevar a la práctica algo, no es solamente poder hablar, digamos, no aprendo yo, por lo menos cuando aprendí a andar en bicicleta, mi papá no me enseñó física, teoría pendular, y me decía, bueno, ten en cuenta el equilibrio, y en eso me subí a la bicicleta y salí andando. No, lo tuve que aprender a través de la práctica, del poder hacerlo. Ahora, ¿por qué nos cuesta aprender? Y acá voy un paso antes de por qué nos cuesta aprender, digo, ¿por qué nos cuesta iniciar el camino de aprender? Y la neurociencia nos aporta muchísima información, creo que nos están aportando mucha información sobre nuestro cerebro, sobre cómo funciona.
A veces solemos pensar que la gente es vaga, que no le gusta pensar, y la verdad que no es así. Nosotros tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios. El 80-90% se dice que suelen ser repetitivos, los mismos que el día de ayer. Y a su vez, la gran mayoría suelen ser bastante negativos, porque la evolución quiere que sobrevivamos, con lo cual nos invita a pensar en problemas para poder prevenirlos. Con lo cual tenemos una mente muy rumiante, que nos regala pensamientos que no siempre son positivos, que hay que escucharlos y por eso hacemos mucho hincapié en esto de la reflexión y el pensamiento. Pero tengamos en cuenta que el cerebro es un órgano, el órgano más maravilloso según las neurociencias que existen en el mundo, dicen que es más complejo que el universo, que consume el 20% de la energía del organismo de nuestro cuerpo, pero pesa solamente el 2%. O sea, es un órgano relativamente pequeño para nuestro cuerpo, pero consume muchísima energía. Y según la teoría de la evolución, nosotros necesitamos energía para poder sobrevivir. El hombre de antaño, el hombre que de las cavernas, que dejó el árbol para convertirse en un cazador y un recolector, necesitaba estar atento y con mucha energía para poder escaparse de los grandes depredadores. Entonces, era importante que pudiera ahorrar energía. Una de las maneras en la que las personas ahorramos energía son con los hábitos. Nosotros solemos tener muchísimos hábitos. A la mañana nos levantamos y solemos hacer la misma secuencia que todas las mañanas, salvo ahora con el COVID y la pandemia, que la gente cambió los hábitos, cambió las rutinas, pero muchos hablan de las consecuencias negativas que esto ha traído. Problemas en el sueño, ansiedad, falta de apetito o demasiado apetito, ¿no? Porque cada organismo responde distinto a lo que nos pasa con la ansiedad y con el miedo y con las preocupaciones. Y podemos decir que los hábitos, los que nos ayudan es a hacer las cosas que necesitamos hacer sin consumir energía. Yo no tengo que pensar. Por ejemplo, para lavarme los dientes, mientras yo me lavo los dientes, puedo pensar en otra cosa. Ahora, si nos vamos al proceso de aprendizaje, por ejemplo, cuando manejo un vehículo y aprendo a manejar un vehículo, que es el ejemplo más claro porque después lo compartimos con otras personas, cuando yo empiezo a manejar el vehículo, usualmente lo que estoy haciendo es prestando atención al volante, los pedales, el acelerador, el freno y el embriague, la palanca de cambios y los espejitos. Se dice que nuestro cerebro, por lo menos desde la PNL, que nuestro cerebro tiene la capacidad de mantener la atención en 7 más menos 2 elementos por tiempo. O sea, yo puedo prestar atención a 5 o 9 cosas, dependiendo de mi habilidad, a cosas que estoy haciendo. Por eso nos pasa que cuando estamos aprendiendo a manejar, acá me pregunta cuántos cerebros tenemos. Sistemas nerviosos completamente independientes en el cuerpo del ser humano. Bueno, contesto esa pregunta, así que no me pasa de mirar mucho el chat, pero, a ver, nuestro cerebro está dividido en 3 partes, según la teoría de la evolución: un cerebro reptiliano, que es el que se encarga de la supervivencia, un cerebro mamífero, que es el que contiene las emociones, y un neocórtex o un cerebro cerebral, que es donde se alojaría el lenguaje y el pensamiento. Pero hoy se ha descubierto que tenemos redes neuronales también en el corazón y en las vísceras. Y pareciera que hay más información que va de estas redes neuronales del corazón y las vísceras al cerebro, de la que va del cerebro al corazón y las vísceras. Con lo cual pareciera que cuando hay gente que dice tengo una intuición o un pálpito o mariposas en la panza o algo, un nudo en el estómago que me da como una mala sensación, está hablando de que hay información importante que viene en nuestro ADN y que está afianzada a través de la experiencia en estas redes neuronales. No me quiero meter mucho en el tema, pero todo esto es lo que genera el mundo de las creencias también. Por eso a veces es tan difícil cuestionar creencias. Entonces, volviendo al
al tema de los hábitos lo que nos ayudan es a no gastar energía. Entonces voy en el auto, yo presto atención a lo que estoy aprendiendo. Si alguien me dice, ¿podrías cambiar la radio? O va al lado mío y me dice, ¿sabes qué? En esta esquina yo solía venir a comprar asado porque hay una carnicería. Lo más probable es que yo le diga, no me hables. No me hables porque no le puedo prestar atención a lo que me está diciendo. Porque estoy atento al volante, a los pedales, a la palanca de cambio y a los espejitos y al espejito retrovisor. Ahí se me fue la atención de toda mi capacidad cerebral. Ahora, una vez que aprendo a manejar y que yo ya no tengo que pensar para manejar, yo puedo ir manejando y alguien me diría, en esa esquina yo compro tal cosa, o acá yo venía a pasear cuando era chico, y otro me podría estar diciendo, ¿podés cambiar la radio? Y yo podría cambiar el dial de la radio, y puedo mantener una charla, y puedo cambiar el dial de la radio, y puedo mirar el paisaje, y puedo manejar sin problema. Esto es gracias a nuestros hábitos, que nos reducen la capacidad de prestar atención. No, y los celulares al volante no hay que usarlos. Esto es un tema de seguridad porque me sacan la vista del foco que estoy haciendo y uno puede tener un accidente muy grande. Sí, uno puede hablar prestando atención al camino, obviamente. Obviamente. Pero, entonces, tenemos nuestra biología, una tendencia muy fuerte a incorporar hábitos y a no pensar y reflexionar. El tema es que esta capacidad se desarrolló en la evolución de miles y miles de años. Particularmente, nosotros evolucionamos en los últimos 200 años, o en los últimos 100, podríamos decir, lo que no evolucionamos en 10.000, 15.000 años de historia. Pensemos que hoy pasamos de que el hombre viaja en avión. Tenemos automóviles, computadoras, celulares. Incluso hoy creo que la primera vez que se habla de generaciones, millennials, centennials, generación X, generación Y. ¿Para qué sirve clasificar las generaciones? Porque lo que nos están diciendo es que en un salto de 10 años, las personas cambian comportamientos, creencias, valores tan radicales que hacen que casi sea una manera de pensar distinta. Esto dificulta muchísimo la comunicación con otros. Y acá tomando por ahí algunas cosas de qué pasa con la estructura, cómo la estructura nos condiciona, pensemos en una organización que tiene su misión, visión, valores, que tiene una serie de políticas, procesos, ¿no? Todos transversales, que quieren estructurar la forma de comportarnos, que a veces fueron desarrolladas hace 20, 30 años, que dan respuesta e ingresa una persona nueva, un millennial con una manera de pensar distinta, con una habitualidad distinta, con creencias distintas, y no entiende por qué las cosas funcionan como funcionan, con lo cual acá es donde decimos, che, yo tengo una idea, ¿cómo se la transmito a otro? Este pensamiento, ¿cómo hacemos para que funcione? Con lo cual, siguiendo con el tema del aprendizaje, hay algo que a mí me parece que es fabuloso y que es algo que hasta incluso por ahí cuesta entenderlo, que es diferenciar la mente y el cerebro. Ahora, cuando pensamos en la mente y el cerebro, solemos decir que la mente es el software y el cerebro es el hardware. Al igual que en un celular, el chip o toda la parte tecnológica que tiene el celular, y el software, WhatsApp, o una aplicación, una app que estoy utilizando. Está muy claro en la tecnología que cuando yo tengo un celular y tengo un celular de, vamos a suponer, una cierta capacidad de memoria con un procesador, con cierta capacidad de procesamiento, y tengo un celular mejor que tiene mayor cantidad de memoria y tiene mayor capacidad de procesamiento, está muy claro que la app que yo quiero usar en ese celular va a funcionar mejor en un celular más potente que en uno menos potente. De hecho, cuando tenemos la CPU, uno le agrega memoria RAM para que procese más información, para que funcione mejor. Con el cerebro podríamos hacer la misma analogía. Podríamos decir, bueno, hay cerebros que tienen
buena capacidad intelectual, ¿no? El coeficiente intelectual, y que permite procesar cierta información, y otros cerebros tienen menor capacidad. Por lo tanto, hay cerebros que pueden aprender o internalizar nuevos programas y otros no. Es como ya no hay capacidad para aprender. Y yo tengo el caso, por ejemplo, de mi mamá y mi papá, que hoy con el tema de la pandemia han tenido que aprender un montón de cosas de tecnología que antes no usaban. Facebook, WhatsApp, Instagram. Y eso no lo usaban antes, porque la necesidad los obligó. Ahora, mi mamá se adaptó mucho más que mi papá. Porque él es más reacio a la tecnología. Y es como dice, no, yo ya no estoy para esto. Pero ella, como lo aprende, le reduce o le facilita el uso a él, con lo cual él no tiene la necesidad. Pero acá hay algo muy interesante, porque las neurociencias, si hay algo que nos vienen a traer y a mostrar, es que las personas tenemos capacidad de aprender hasta el último día de nuestras vidas. Antes se creía que las personas aprendíamos, o nuestro cerebro aprendía hasta la adolescencia, después dijo hasta los 20 años, que es cuando nuestra red neuronal ya empieza a deteriorarse, porque es verdad que se nos mueren miles de neuronas diariamente, pero y acá lo más curioso, no importa la cantidad de neuronas que tengamos, sino lo que importa es la cantidad de conexiones que podemos generar con estas neuronas. Y acá vamos al tema de la mente. Cuando yo aprendo algo nuevo, lo que ocurre en el cerebro es que las dendritas hacen una nueva sinapsis, una conexión. Esa sinapsis, esa conexión, genera un nuevo cableado de red neuronal. Al principio ese cableado suele ser débil, muy inestable. Por eso a veces pasa que alguien aprende algo en las empresas, aprendemos algo nuevo, y después lo dejamos de usar y se perdió. Y uno dice, ¿por qué dejamos de hacer esto? O por ahí quiero internalizar una dieta, o quiero internalizar hacer deporte, y digo, bueno, a partir del lunes voy a hacer deporte, a partir de año nuevo voy a incorporar un nuevo hábito. Y lo hago un tiempo y después resulta que se desvanece. Ahora pensemos cuántos hábitos tenemos arraigados y algunos que no son buenos, no los podemos cambiar. Y no siempre los tuvimos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque nosotros generamos esa nueva red neuronal y como la repetimos lo suficiente en el tiempo para que se consolide, se fortalezca, y es como que a medida que lo voy usando, se va fortaleciendo y generando como un cable de acero. Al principio veríamos un cable finito de alambre y se va reforzando y se transforma en un cable de acero. Después se hace casi irrompible al punto de que no puedo cambiar. Las personas que dicen yo no puedo cambiar, lo único que están diciendo es, este cableado que tengo de red neuronal es muy fuerte y no tengo o no le estoy dedicando la paciencia necesaria para generar un nuevo cableado que, si lo sostengo la cantidad de tiempo suficiente, me genere un nuevo camino para accionar. Ahora, lo que estamos diciendo es que cuando yo aprendo algo nuevo, estoy modificando mi cerebro. Esto sería como pensar que tengo una computadora que funciona hoy con Windows 7, porque no puede procesar más, y yo digo, le voy a meter Windows 10 y de esta manera la computadora va a funcionar mejor. Y uno dice, no, Maxi, no va a funcionar mejor, no va a poder funcionar. Bueno, nuestro cerebro sí. Nuestro cerebro tiene la capacidad de que si yo aprendo, fortalezco el cerebro. Por eso hoy se habla de lo que se llama el envejecimiento activo, que es mantenerme aprendiendo cosas nuevas para fortalecer mi cerebro y hasta incluso prevenir, cuando somos grandes, problemas cerebrales que son uno de los mayores problemas que estamos teniendo. Alzheimer, etc. Con lo cual, hoy podríamos hablar de la actualización cerebral. Al igual que, ¿vieron cuando estamos usando una aplicación y uno dice, necesito actualizarte? Dice, actualizar WhatsApp. Y uno le pone actualizar y después resulta que el WhatsApp funciona igual. No cambió nada. Y uno dice, ¿qué cambió? Si no cambió nada. Bueno, tuvo ciertos ajustes para poder adaptarse a la nueva tecnología, a poder procesar nuevas cosas. Bueno, en algún punto, cuando nosotros aprendemos, lo que estamos haciendo son actualizaciones cerebrales. Y cuando hablamos de aprender nuevas competencias, lo que estamos proponiendo es actualizar nuestra app, o sea, actualizar nuestro cerebro. La reflexión nos invita a replantearnos cosas que nos permitan actualizar la app, actualizar nuestro cerebro y en función de esto hacer nuestro cerebro más fuerte y que pueda procesar y pensar mejor.
Cuando pensamos en el efecto eureka, que es esta capacidad del cerebro para generar nuevas ideas, usualmente tiene que haber primero una necesidad. O sea, la necesidad es la madre de ponernos en acción. Y después poder buscar información al respecto, buscar información, pasar por procesos de pensamiento, por procesos de reflexión, para poder darle nacimiento a una nueva idea. Por lo tanto, nosotros invitamos a esto, a actualizar el cerebro. Desde IPKIN, nuestros programas están orientados a que desarrollemos nuestra app. Para ir cerrando, me gustaría cerrar con un cuento, porque a mí me gustan los cuentos. Creo que compartí un montón de conceptos, para algunos habrá sido más útiles que para otros. Ya me quedan 3 minutos de charla. Acá, como dice Jairo, el ser humano es adaptable ante todos los cambios. Si hay algo que podemos demostrar como especie es que somos sumamente adaptables. Ahora, el mayor desafío que tenemos es que el mundo que estamos viviendo es un mundo totalmente distinto al que estamos dejando atrás. Cambia constantemente. Y hay veces que entendemos que hay cosas que son importantes para nosotros. Aquí dice, el envejecimiento físico, ¿cómo afectaría el aprendizaje? Pregunta Cecilia. Y como decía, las neurociencias hoy nos muestran que a pesar de que nuestro cuerpo envejece y que nuestras neuronas se mueren, cuando yo genero una nueva red neuronal, estoy fortaleciendo mi cerebro, por lo tanto podríamos hablar de envejecimiento activo. Y hay personas que son ejemplos de lo que implica el envejecimiento activo. Por ejemplo, para mí, Mirta Legrand, en Argentina, creo que es una persona que se mantiene todo el tiempo aprendiendo, abierta, conversando. Conversar ayuda muchísimo, porque conversar implica que yo tengo que aprender a mirar otro punto de vista. Esto que hablábamos de la alegoría de las cavernas. Cuando yo converso con otro, tengo que poder aceptar que hay una manera de mirar el mundo distinta. Esto hace que yo tenga que cuestionar mis creencias. Esto hace que yo tenga que desafiar mis propios circuitos y empezar a pensar en otros. Y esto genera nuevas redes neuronales. Con lo cual, la reflexión, la discusión son prioritarias en este proceso. Ahora, ante el cambio que nos invita a este mundo, podemos... Y hay algo que es muy biológico, que cuando hablaba del cerebro, el cerebro reptiliano, que ante el cambio y la amenaza se dispara y toma control a veces de nuestros pensamientos y nos trae los pensamientos más negativos, tiene que ver con cómo actuamos nosotros dependiendo del medio. Y hay personas que ante la amenaza prefieren recluirse, anularse, podríamos decir huir, mientras otras deciden atacar o resistirse o combatir. Y la invitación es a tomar una actitud positiva, y cuando hablamos positivo no es, todo va a estar bien y qué lindo, sino esto de tener esperanza, de tener la esperanza de que va a estar bien. Y escuchaba un audio que me llegó de uno de los sobrevivientes de Viven, por ahí los que no conocen, este grupo de chicos que viajaba de Uruguay a Chile en avión y cayeron en la cordillera y que tuvieron que pasar 70 días sobreviviendo, y ellos hablan de una experiencia de altísimo aprendizaje, donde trabajaron en equipo, donde se acompañaron, donde tuvieron que replantearse creencias básicas como si el hombre sigue siendo hombre después de tener que comer la carne de otro hombre. Algo sumamente duro, sumamente difícil, y que a ellos los hizo superarse como personas, y ellos hablan del tema de la esperanza como un valor fundamental. Si yo no creo que mañana exista algo que pueda ser mejor, lo más probable es que me abandone y me deje caer. Por lo tanto, la invitación es, más allá del contexto que está ocurriendo, a muchas personas nos pasa que las empresas nos demandan cambio, demandamos cambio, entender que lo más natural que nos pase es que las personas se resistan al cambio. Las excusas van a ser la estructura, mi jefe, mis compañeros,
hasta incluso cuando alguien tiene una idea nueva, uno puede decir, no tiene sentido. Lo que tenemos que aprender es a sortear esos obstáculos, porque desafiar creencias no es fácil, dialogar es todo un desafío, pero la invitación es, y esta frase creo que de Mahatma Gandhi que me encanta, sé el cambio que querés ver en el mundo, y a mí, por ahí hay un cuento que me gusta mucho, que se lo contaba un padre cocinero a su hija, y cuando lo pienso así, pienso en mi hija, y decirle, bueno, ¿cómo comportarme ante el cambio? ¿Cómo abrazar el cambio? Y él le dice, mira, pone una olla a fuego y agarra y pone agua a hervir, y él dice, pasame las zanahorias, y tira las zanahorias, y después de un rato que las zanahorias hirvieron, las saca y le dice, ¿qué les pasó a las zanahorias? Se ablandaron todas, perdieron toda su dureza, toda su fortaleza. Por el otro lado, agarra unos huevos y los tira al agua hirviendo y los deja un rato hervir, y cuando los saca, le dice a la hija que los abra, él dice, ¿qué les pasó a los huevos? Se endurecieron. Es como se pusieron una coraza, se resistieron al cambio. Y después dijo, pasame un puñado de granos de café, y él agarra el puñado de granos de café y lo tira en el agua, y de pronto el café se empieza a deshacer y transforma en el agua hirviendo en un café con un hermoso aroma. Y acá creo que nosotros tenemos la capacidad de influir en el mundo. Entonces, cuando pensamos en el lenguaje y el aprendizaje y cómo la conducta condiciona la conducta, yo creo que la conducta, la estructura condiciona, pero no determina la conducta. Y acá, para mí es la esperanza. Yo creo que siempre podemos ser el cambio que quisiéramos ver. No necesariamente lo vamos a lograr, pero vamos a poder aportar un granito de arena, y que a veces tiene que ver con dejar un granito de arena para que otro lo tome, y como contaba en el caso del post-it, uno creó el pegamento y el otro tomó el papel, y a partir de ahí se construyó algo. Y las organizaciones tienen este gran desafío: sumar distintos pensamientos y reflexiones de la gente que trabaja ahí para poder llevarlo a que se transformen en ideas, y esto llevarlo a innovación. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil, es sumamente difícil. Pero si a ustedes les interesaría saber cómo se hace esto, cómo desafiamos la cultura, cómo entendemos una estructura organizacional, cómo hacemos para superar la idiotez que nos pasa a las personas o a las empresas cuando la rentabilidad tapa todos los errores y la burocracia, los invitamos a que se sumen a algún programa de IPKIN, a algún programa de experto en innovación, algún diplomado. Estamos para esto, para poder ayudarlos a aprender cosas nuevas, a actualizar la app y a brindar un espacio donde el lenguaje nos permita ir más allá de los límites de nuestro mundo, y que cada uno pueda convertirse el cambio que quiere en su pequeño mundo, que es donde trabajamos, donde vivimos. Por mi lado termino acá. Les agradezco un montón a todas aquellas personas que estuvieron del otro lado escuchando. Yo creo que ya me aburrí de escucharme a mí mismo. Walter, ¿cómo andás? La verdad que estuvo fantástica. Creo que valió la pena cada minuto que estuvimos escuchándote. Tenés un montón de preguntas, y algunos te dicen, bueno, no estoy de acuerdo con esas teorías y qué sé yo, y Jairo dice, ¿qué pasaría si mañana me levanto y quiero comentar, ¿qué pasaría si mañana me levanto y sabemos que todo lo que pensamos hoy es falso? Bueno, ese es uno de los temas científicos más normales, ¿no? Todo lo que tenemos son conjeturas. Es como alguna vez le preguntaron a un filósofo, dice, si creía en Dios, y dijo, yo no creo en Dios. Y si el día que te morís te encontrás con Dios y te dice, yo soy Dios y te recibo, ¿qué le dirías? Y él dijo, bueno, le diría que no creo en él todavía. Entonces, el punto es que, bueno, nada, tenemos muchísimas cosas, digamos, para poder charlar. Bueno, hay muchos que están preguntando por el diplomado, y con muchísimo gusto, si quieren hacer el diplomado, se ingresan en el website de IPKIN y ahí pueden pedir información sobre el diplomado. Estamos dando muchísimas medias becas en el tema del coronavirus. Bueno, creo que estuviste fantástico, Maxi, la verdad que estuviste fantástico. Muchas gracias. Te doy algunas preguntas si querés. Dale, para cerrar.
rápidamente, porque se nos va el tema. Bueno, alguno, por ejemplo, Carlos preguntó sobre el concepto de sustentabilidad, ¿no? Más que siempre estar buscando resultados financieros. Creo que es un tema que también hemos charlado. Totalmente. La sustentabilidad es lo que nos va a permitir la supervivencia. No sirve de nada ser rentable si no vamos a morir mañana. Comparto plenamente con lo que él plantea. Sí. Y si se entendió que para mí lo importante era la rentabilidad, no, muy lejos de eso. Bueno, Gerardo decía, creo que en realidad reafirmó algún concepto tuyo y de somos seres emocionales, ¿no? Me parece que son los conceptos que vos mencionaste. Uh-huh. Y Eduardo tira una bomba, ¿sí? Dice, bueno, entonces la estructura es la clave organizacional para ejercer control. La estructura es una manera de ejercer control y que la necesitamos. O sea, cuando pensamos en nuestros hijos, cierto nivel de estructura, a qué hora acostarse, a qué hora comer, quién es mamá, quién es papá. A ver, si tiene dos papás, ¿quiénes son los dos papás? Pero ¿quién es familia? ¿Quién no es familia? La estructura es indispensable para poder vivir en este mundo. Ahora, es como un auto. El auto no es ni bueno ni malo. Yo puedo usar el auto para llevar enfermos al hospital y puedo usar el auto para atropellar gente en la calle. Entender, lo que sí es importante, creo, es entender la funcionalidad de la estructura, pero bueno, después va a depender de cada uno hasta dónde la usa y cómo la usa. Correcto. Acá, bueno, Carlos dice, bueno, ejercer el control o desarrollar el autocontrol, ¿no? Que ese sería todo un tema para charlarlo también en algún otro momento, ¿no? Totalmente. Cecilia dice, la relación entre envejecimiento y aprendizaje. Sí, la contesté esa pregunta, la contesté en el medio porque me resultó interesante y yo hablaba de este concepto de las neurociencias que hoy se descubrió que nuestro cerebro no deja de aprender nunca y me parece algo súper importante, lo vuelvo a repetir porque creo que aprender algo nuevo y dice yo en mi trabajo aprendo todo el tiempo, no, aprender algo distinto, porque si yo soy un economista y sigo aprendiendo de economía, utilizo las mismas redes neuronales, tengo que aprender algo distinto, un nuevo idioma, tocar un instrumento, andar en moto, hacer algo distinto, y toco el ejemplo porque te compraste la moto, Walter, y vas a aprender algo nuevo, y esto genera que el cerebro se oxigene, se fortalezca. Es como ir al gimnasio, con lo cual, a ver, no vamos a poder evitar el paso del tiempo, pero sí podemos pensar en un envejecimiento activo. Bueno, como decía el rey Lear en Shakespeare, ¿no? Cuando mira a Dios le dice, Señor, te pido que la sabiduría me llegue antes que la vejez, ¿no? Una frase de Shakespeare tremenda, digamos. Totalmente, ¿no? sí. Te pido que la sabiduría me llegue antes que la vejez. Maximiliano, de mi parte, como siempre, hiper agradecido. No, yo estoy muy agradecido. Yo quiero que cierres vos, Walter, pero acá aprovecho que te tengo presente. Yo te agradezco un montón porque vos sos, como fundador de Ipkin, el creador de todo esto. Te agradezco la confianza que me brindás, siempre te lo digo, pero no me voy a cansar de repetirlo. Gracias por la confianza, por el espacio y por este equipo de trabajo que estamos armando y esta amistad que estamos construyendo. No, la verdad que es un equipo tremendo el de Ipkin, estamos realmente creciendo muchísimo. Hay un fan que dice, Mario Aguirre dice, genio Maxi, hay un fan. Un amigo, debe ser un amigo. Tenés muchos, pero bueno, Cecilia acá también, Silvia también dice, gracias Maximiliano. La verdad que tenés un montón de fans ahí dando vueltas. Acá Ever dice, quiero conocer la sabiduría antes que la vejez. Sí, todos estamos detrás de eso, digamos, ¿no? Totalmente. Esa es un poco la idea. Es cuando Jesucristo en Reyes le pide a Salomón, dice, ¿qué querés? Y Salomón le dice, bueno, primero dame sabiduría, después viene el resto, ¿no? Claro. Bueno, creo que eso es un poco lo más importante, ¿no? Digamos, como me pediste sabiduría, entonces te doy todo el resto. Pero, digamos, primero me pediste esto. No sé si de Ipkin planteamos sabiduría, pero sí desde Ipkin lo que planteamos es una pasión por obtenerla.
y eso creo que es lo más importante que tenemos. Sí. Y bueno, Maximiliano, como siempre, un genio. Muchas gracias. Un fenómeno. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Una conferencia de lujo y bueno, los invitamos a todos al diplomado, los invitamos todos a los programas de especialización de IPKIN. Por favor, ingresen en IPKIN, miren todo lo que tenemos para ofrecerles y seguimos todos para adelante. La verdad que arrancamos con todo. El diplomado empieza el 15 de junio y los programas de especialidad empiezan en la primera semana de julio, así que los esperamos a todos para que nos acompañen en esto. Y bueno, les cuento que Encuentro Internacional no va a terminar con la charla número 11. Estamos viendo dentro del grupo de IPKIN de hacer 2 encuentros internacionales por mes por la cantidad de gente que nos ha escrito pidiendo que continuemos con esto, mostrando cosas diferentes y pensando de manera diferente. Entonces es muy probable que en el mes de julio continuemos 2 charlas por mes, porque la verdad que esto está creciendo muchísimo. Y no tengan no tengan miedo de darse cuenta que todo lo que vienen pensando, es falso en algún momento. Así que todo lo que pensamos tiene esa posibilidad de una conjetura que puede ser refutada. Así que... Y se lo dice un argentino, que no es poco, que un argentino diga que un pensamiento puede ser refutado, o no, Maximiliano, no es poco, eso ya es un tema importante. De verdad, gracias Maximiliano de todo corazón, gracias a todos por haber participado. Tuviste muchísima gente escuchándote y creo que hay gente que llegó con las ganas de poder hacerlo. Los esperamos a todos en IPKIN, enorme abrazo, bendiciones para todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Felicidades y que se cuiden todos.